Todavía quedan pasos por delante en la tramitación, pero queremos conversar sobre lo que se vivió ayer y lo que viene por delante junto al diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, que ya nos acompaña hasta ahora. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Diputado, usted dijo que votó en rebeldía, habló de una guerra de vanidades en la que se convirtió este debate. ¿Cómo justifica ahí su voto, tomando en cuenta que para el segundo retiro usted había votado a favor del retiro del 10%? ¿Sabes lo que pasa? Bueno, primero saludar a los que nos están viendo. Yo creo que aquí estamos en presencia de, bueno, lo dijo, no lo digo yo, lo dice, permítame mostrarle el presidente de la comisión que armó la presidenta Bachelet, don David Bravo, que estamos en presencia de la peor política social de la historia, porque en definitiva, acá esta idea de que para poder sortear la crisis hay que recurrir a los ahorros de los trabajadores, además de ser una pésima idea, deja a 8 millones de personas afuera, que es lo que hemos tratado de insistir incansablemente. Entonces, por un lado, deja a 8 millones de personas afuera, y por otro lado, la propuesta que ayer termina siendo aprobada en el Congreso, yo la he calificado como un Frankenstein jurídico, porque fíjese usted, en la mañana partimos rechazando un artículo permanente. Ese artículo permanente después lo tratan de meter a través de una modificación al artículo transitorio. Meten además otros elementos. Entonces, este Frankenstein jurídico que han creado, no es que el gobierno quiera o no quiera llevarlo al TC, es tal la improvisación y tal la irresponsabilidad que se hace prácticamente imposible no llevarlo al TC. ¿Y sabe lo que me da rabia a mí? Que aquí ha habido un tráfico de ilusiones desde el primer minuto. Mire, yo antes de este programa estaba buscando, perdón que use papel, pero es importante, y Matías Walker el 4 de marzo, es decir, hace más de un mes atrás, ya decía que, digamos las cosas como son, todos en el Congreso sabemos que no va a haber un tercer retiro. Entonces, han construido todo un discurso sobre la base de un proyecto mal hecho para de alguna manera tratar de forzar al gobierno a tener que recurrir al Tribunal Constitucional. Y la última, digámoslo así, comentario de esto es que Jaime Mulet ayer se permite decir que si el gobierno va al TC, vamos a terminar en una segunda revuelta. O sea, eso es una mezcla entre chantaje y golpe blanco. Entonces, yo quiero llamar a bajar un poquito la pelota al piso, darnos cuenta que están quedando 8 millones de personas fuera, que por otro lado las personas que parecieran o que se van a eventualmente beneficiar con este retiro de los fondos de pensiones, hay que ver por qué están teniendo que recurrir a sus ahorros para la vejez, de manera que veamos otras alternativas. Y francamente, permítame decirle que acá tenemos que darnos cuenta de que no podemos seguir en esta mecánica y en esta dinámica de un gobierno perplejo por un lado y por otro lado una oposición irresponsable. O sea, yo a eso me rebelé y por eso obviamente me parecía que no era posible aprobar este Frankenstein jurídico. Diputado, y por lo tanto usted habla aquí de mala política pública, de un proyecto mal hecho, de un gobierno perplejo. Usted ha sido crítico ahí en ese sentido al decir que el gobierno ha llegado tarde con las ayudas. Por lo tanto, ante una ciudadanía que, dado el momento que se está viviendo aquí en nuestro país, que está exigiendo soluciones universales, rápidas a sus necesidades actualmente, ahí, ¿cuál sería su propuesta? Mire, yo creo que hay que hacer varias cosas, pero al menos tres. La primera, a esos 8 millones de chilenos que no se van a beneficiar por el retiro, hay que ver cómo se hace para identificarlos bien. En primer lugar, son trabajadores informales, principalmente 2,5 millones al menos. El ingreso familiar de emergencia tiene que desasociarse del plan paso a paso y ir mucho más directamente. Me parece que el bono de clase media hay que llegar con más fuerza a los sectores medios. Muchas de esas personas, además, permítame decirle que son pymes, o locatarios, o feriantes, o pequeños y medianos agricultores que necesitan un apoyo más decidido por parte de los fondos de Cercotec, de Corfo, en fin. O sea, hay que hacer toda una estrategia respecto a esos 8 millones de chilenos. Respecto de los que están necesitando acudir a sus ahorros para la vejez, tenemos que primero identificar por qué están en esa situación. Muchos me han dicho que es por situaciones que tienen que ver con la vivienda, entonces tenemos que generar más subsidios de arriendo, tenemos que generar que los bancos posterguen hasta que sea necesario el pago de los créditos hipotecarios. Hay muchos colegios que están en la situación de tener que cobrar las matrículas y los aranceles. Bueno, ¿cómo hacemos subvenciones directas para esos colegios para que los papás no tengan la necesidad de desembolsar por ahí? O sea, ¿cómo hacemos para identificar mejor esas necesidades y resolverlas? Y lo tercero, yo creo que llegó la hora que el gobierno no se demore más y que haga una propuesta audaz, que podrá ser acoger la propuesta de Joaquín Lavín en materia de seguros de cesantía, podrá ser lo que han planteado otros, que es una renta más
básica justa que recurra directamente a aquellos sectores que lo necesitan, pero yo personalmente creo que el gobierno no puede esperar un minuto más para ver la oportunidad que se ha generado ante este Frankenstein jurídico para salir con una propuesta contundente. Yo de verdad hago un llamado al gobierno a salir de esta perplejidad y ojalá la oposición, que ha sido más bien irresponsable en mi opinión, y ha ido generando un cuadro de tráfico de ilusiones. Yo lo he llamado así porque han ido jugando con las expectativas. En este minuto pongan la pelota contra el piso y seamos capaces de hacer una cosa bien hecha, regularmente construida y más importante que eso, que llegue a los que más lo necesitan. Cuando usted habla de oposición irresponsable y de tráfico de ilusiones, aquí los parlamentarios de su sector que votaron a favor del tercer retiro, ¿también jugaron con las ilusiones de la gente? ¿También fueron irresponsables? Mire, digamos las cosas como son. Como estamos en víspera de una elección, hay muchos que se dejan tentar por estas soluciones que parecen simples, ¿no es cierto?, pero que suelen ser muy irresponsables, porque están más preocupados de la próxima elección que de la próxima generación. O sea, yo creo que más que un tema de responsabilidad social, y yo quiero decirlo bien francamente, lo que hay es una cuestión de carácter electoral, y yo creo que se equivocan, porque ese 8 millones de chilenos que van a quedar sin ayuda, van a destacar el que hayamos algunos dicho en este minuto de la historia, que había que preocuparse de ello. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva que no va a hacer más que aplicar un fallo que ya dictó, ese vacío que se va a generar, aquellos que hoy día estamos diciendo que había que ser responsables, en ese minuto de la historia yo estoy seguro que las personas que nos están viendo, que hoy día posiblemente están desconcertadas, tienen incomprensión, angustia, van a ver que hubimos algunos que desde el minuto 1 empezamos a no jugar con las expectativas de las personas. Entonces, yo creo que aquellos que están movidos por un afán electoral, yo quiero decirles que la responsabilidad puede ser que sea un poquito costosa al comienzo, pero paga a la larga. Yo soy de aquellos que creen que nunca se puede jugar con las expectativas ni traficar con las ilusiones de la gente, porque eso a la larga termina siendo peor y los que pagan la cuenta son los más pobres. Sí, cuando usted, diputado, se refiere a quienes, según usted, actúan pensando en la próxima elección y no en la próxima generación, sabemos que aquí el candidato presidencial de su partido, Mario Desbordes, ha sido uno de los impulsores de los retiros del 10%. ¿Le parece que actúa movido por un afán electoral? Mire, yo creo que aquí se mezclan cosas. Por un lado, la perplejidad del gobierno, que es, efectivamente siempre llega tarde y le da contexto a esta responsabilidad. Dos, yo creo que es indiscutible que hay una motivación electoral. Yo creo que lo que no están viendo es que la persona que se nutre de este contexto es aquella que, en definitiva, comanda la iniciativa de la irresponsabilidad, que es la persona que hoy día está encabezando las encuestas, porque de alguna manera cuando usted entra en una lógica de caudillismo, de irresponsabilidad, de falta de sentido de las evidencias y los argumentos, al final la que termina capitalizando es la versión más genuina de eso. Y lo tercero que yo le quisiera decir es que me preocupa mucho el mutismo de las AFP. Yo verdaderamente no logro entender cómo los administradores de fondos de pensiones, cuya legitimidad está puesta en tela de juicio no hoy día, sino hace bastante rato, no tienen una voz más clara y precisa de cómo van a ir ellas también en ayuda de la situación. Entonces, esta mezcla entre perplejidad del gobierno, irresponsabilidad campante y mutismo de las AFP, yo creo que efectivamente hace un cuadro muy hostil y ha contagiado a gente de mi sector. ¿Y qué le diría, por lo tanto, al candidato presidencial de Renovación Nacional, a Mario Desbordes? Yo le diría que él tiene, a ver, yo creo que es un acierto el haber en su minuto dicho que había que generar transferencias directas más universales. A mí me parece bueno que surja una, digamos, propuesta junto al candidato Joaquín Lavín respecto a los fondos de cesantía, pero ojalá todos empujemos en la misma sintonía. ¿Cuál es la sintonía? Gobierno más audacia, oposición más responsabilidad y AFP más contribución. Si hacemos esa mezcla, quizás somos capaces de sobreponernos a esta mala política pública y generar una propuesta que realmente, primero, vaya a los 8 millones de chilenos que quedan fuera y, más importante también, a aquellos que están hoy día en la desesperación de tener que recurrir a sus ahorros para la vejez, encuentren soluciones que realmente les permitan más tranquilidad y, más importante que eso, más perdurabilidad, porque permítame decirle que si no, los que van a pagar la cuenta, más que usted y yo, van a ser sus hijos y sus nietos, mis hijos y mis nietos. Ahora, también Mario Desbordes advirtió que si el gobierno va al Tribunal Constitucional, ahí Renovación Nacional va a presentar un proyecto de reforma permanente. Por sus palabras, desprendo que eso no tendría el apoyo de toda la bancada, ¿es así? Mire, a ver, yo creo que ahí, digamos, falta conversar, porque usted verá que ayer la bancada votó prácticamente de manera unánime, salvo algunas personas que
que la verdad es que, bueno, da lo mismo. Entonces, yo creo que la bancada ayer dejó clarísima su posición, y en eso yo reconozco el liderazgo de nuestro jefe de bancada, Leopoldo Pérez, el liderazgo de nuestro subjefe de bancada, Andrés Longton, en donde en la hora nona lograron persuadir a la bancada de que no podíamos aprobar un artículo permanente, que en el fondo lo que hacía es lo siguiente, es decir, que en tiempos de crisis Chile cambia de régimen político y pasamos del presidencialismo al parlamentarismo. Y ahí dejaron de manifiesto en la oposición que aquí no se trata de responsabilidad social, se trata de una parte de construir un discurso común, porque usted ve que la oposición pareciera que el único programa de gobierno que tiene es hacerse los fondos de los trabajadores. Y segundo, la real intención pareciera ser que es gobernar de facto a través del Parlamento saltándose las urnas. Entonces yo francamente creo que algo de ese tipo es algo que obviamente un partido como Renovación Nacional no solo no puede apoyar, sino que además ayer no apoyó prácticamente unánimemente. Y por lo tanto, ¿qué le diría ahora, una vez que el proyecto pasa al Senado, a aquellos senadores que se han mostrado abiertos a este retiro, a la senadora Sabat, al senador Osandón? ¿Qué cree que va a pasar ahí en el Senado? O sea, yo creo que tienen una tremenda responsabilidad porque lo que subió al Senado es un verdadero Frankenstein jurídico. Es una cosa muy curiosa, donde en un transitorio hay una indicación que habla de un permanente, pero al mismo tiempo incorpora reintegros voluntarios. O sea, yo de verdad creo que el Frankenstein que le llegó al Senado, ojalá todos puedan contribuir a mejorarlo, pero yo, mi verdadera, por decirlo así, motivación es que ojalá el gobierno aproveche esta coyuntura para, digámoslo así, tomar control de la situación y hacer un planteamiento propositivo que llegue, como le digo, a los 8 millones que quedan fuera y también a aquellos que están necesitando los ahorros para la vejez, y ojalá los senadores sean parte de esa conversación que en la Cámara lamentablemente no pudimos tener, porque esta guerra de vanidades en donde todos trataban de meter indicaciones para apropiarse del proyecto era una cosa bastante poco favorable al diálogo, por decirlo de alguna manera. Bien, diputado Diego Chalper, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Mega Noticias Alerta. Que esté muy bien. Gracias, que le vaya muy bien. Buenos días. Buenos días.